Buenos días a todos. Qué bueno saludarte, qué bueno que estás aquí. Qué buena oportunidad de no solamente de reunirnos, sino de hacernos bien el uno al otro, ¿verdad? No sé si tú creas que la oración tiene poder, que la oración tiene sentido. ¿Alguien cree eso? Bueno, tengo en mi corazón que antes de empezar, oremos unos por otros. Mira quién está a tu izquierda, a tu derecha. Y te voy a pedir que por un minuto bendigas a esa persona. No sabes su contexto, su historia, su carga, su preocupación. No sabes la suegra que le tocó. No sabes nada. A lo mejor es muy buena, ¿no? Entonces todo está bien. Pero te voy a pedir que por un minuto tomemos un tiempo para bendecirnos unos a otros. ¿Me ayudas? Yo voy a orar, pero tú ora por el que tienes a la derecha. Mira si es mujer, si es hombre. Pastor, es mi hijo. Qué bueno, qué mejor. Ora por tu hijo, ¿verdad? Es que es mi esposa y me enojé con ella. Pues ahorita te contentas. Hay que orar por ella. Señor, controla su lengua. ¿Aprovechas para bendecirla? No, no es cierto. Vamos a bendecirnos, ¿ok? Ayúdame a orar. Señor, hemos cantado verdades que tenemos que abrazar. Tú estás con nosotros. Hay tantas verdades que nos han sido regaladas en la Escritura y que tu Espíritu le da brillo y viveza a nuestros corazones. Orábamos con Moisés y orábamos con Abdiel que tu fidelidad está con nosotros, y por eso es que oramos unos por otros, nos bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que hay poder y autoridad en la oración. Bendecimos la vida de nuestros hermanos al lado, a izquierda, a la derecha. Bendecimos el ánimo de sus corazones. Bendecimos la fortaleza en sus vidas para lo que hoy están viviendo, el reto, la necesidad, el problema, la adversidad que puedan ocurrir en estos días, en este tiempo. Oramos que tú te muestres poderosamente sobre de él, sobre de ella. Que todo lo que nos toca hacer lo hagamos con carácter, con fe, con entrega, pero lo que nos rebasa podamos anclarnos a la realidad de que tú eres bueno y tú estás con los que invocan tu nombre. Bendecimos a cada persona en su destino, en su propósito, en su contexto, en su labor, en su quehacer, en sus sueños, en su capacidad, en su entorno, en su familia. Hablamos bendición sobre de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Dile a alguien: gracias por orar por mí, te lo agradezco, ¿verdad? Qué bueno es orar. La oración no es una repetición. La oración, yo digo que no es como los globos de Reyes, ¿se acuerdan? Que los pones y van ahí con la esperanza de que lleguen. Todos sabemos la historia, no voy a romper corazones esta mañana, pero la oración no es un globo que enviamos y chance y le llega a Dios. Dios está aquí, Dios está contigo, y la oración a Dios le ha placido que sea una herramienta para que juntos sirvamos con Él, trabajemos con Él, y bendecir es muy necesario. Bueno, pues esta mañana quiero iniciar una serie a la que hemos llamado La Iglesia o Iglesia, ¿verdad? Y una vez al año, desde hace 2 años, comenzamos a tomar un mes para recordar quiénes somos, qué hace la iglesia, cuál es su propósito. Porque si olvidamos eso, porque podemos olvidar, ¿no? ¿Se acuerdan de la película del Rey León, cuando el papá viene y se le aparece en el río al hijo y le dice: te has olvidado de quién eres y así te has olvidado de mí? A veces, aunque muchos satanizaron esa película, pero a veces así le pasa a la iglesia. Se olvida quién es y por lo tanto se olvida de lo que Dios quiere hacer con ella, puede hacer con ella, se propuso hacer con ella.
o el propósito que había y hay en su corazón a través de la iglesia. Para no ir tan lejos, Mateo nos dice que Jesús declaró a los discípulos que era la simiente de la iglesia, ¿verdad? Se dice que la iglesia nace ahí en el Pentecostés, cuando muchas personas por miles entregaron su fe a Jesús, y ahí se considera el nacimiento de la iglesia como comunidad, como asamblea, como grupo de personas que constituían un movimiento. Este movimiento tiene que ver con una fe, una creencia, con una filosofía que los unía, pero que estaba activa. Ahí en el libro de los Hechos lo relata. Todo esto puede olvidársenos. Por eso a esta serie que se llama La Iglesia, en el tema de hoy, yo le titulé Inolvidable, porque no se nos debe olvidar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos como iglesia? Porque a veces, como todos creo lo hemos llegado a escuchar, pensamos que el lugar es la iglesia, que este lugar es la iglesia, y hasta a veces decimos vamos a la iglesia, pero pensamos en el edificio. Y el lugar no es la iglesia, las personas son la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia del Señor, ¿verdad? Por su amor, por su gracia. Ahorita vamos a ver algunas cosas, pero nosotros somos la iglesia. Y Jesús, cuando en Mateo dice, Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Jesús ahí engloba tres cosas que la iglesia debe de cuidar, que es ser, estar y hacer. Todo lo que funciona en la vida tiene estas tres características. ¿No te ha pasado alguna vez que necesitas algo, se te poncha la llanta y te falta un maneral, y alguien viene contigo y te dice, yo tengo uno, y le dices, préstamelo, está en la casa? ¿Nunca te ha pasado ese tipo de historias que sí pasan? Ay, pero lo necesito aquí. Existe, pero no está aquí. O tal vez te prestan un maneral que no es de buena calidad, y cuando tratas de zafar la tuerca se barre inmediatamente, porque sí se podía hacer algo, pero no era de buena calidad. O tal vez eres un maestro, ¿verdad? Que eres un muy buena persona para enseñar, pero no estás enseñándole a alguien, así que todo tu conocimiento no está teniendo el efecto que puede tener. Entonces, ser, estar y hacer, Jesús lo menciona ahí en Mateo 5, porque Él dice, ustedes son, ahí está el ser. Y luego dice, la sal de la tierra, ahí está el estar. Y luego dice, pero si pierden su sabor, ahí está el hacer. Si pierden su capacidad, no tendrá ningún sentido lo que ustedes son. Y hoy por eso quiero hablarles un poquito de ser la iglesia. Hay mucho que aprender de la iglesia. Les recomiendo que estudien historia de la iglesia, que lean historia de la iglesia. Hoy hay mucho acceso en internet a libros que tienen la historia de la iglesia. Los puedes conseguir electrónicamente, no son tan caros. Puedes comprarte un libro de historia de la iglesia, porque hay mucho que hablar y no lo vamos a poder abordar en cuatro charlas que tendremos en este mes. Pero quiero hablarte de ser. Lo primero que quiero decirte es que la palabra o el verbo ser nos habla, por lo menos, hay una serie de cosas, pero escogí o tomé 4. Número 1, haber, que haya algo, que haya esencia en algo. Número 2, existir, es decir, darle realidad a algo. Número 3, ser también nos habla o hace alusión a la capacidad de algo. Cuando decimos, esta persona es muy capaz, ¿verdad? Esa palabra es, habla de ser capaz. Y por otro lado, ser tiene que ver con utilidad, ¿verdad? Y decimos, esto es bueno para aquello, o esta persona es muy buena para este trabajo. Estamos hablando que su ser, que su realidad, que su existencia, que lo que hay en él es útil para algo. Por lo tanto, de entrada podemos entender que cuando Jesús dijo, ustedes son,
Él estaba diciendo, en ustedes hay algo, en ustedes hay luz, en ustedes hay revelación, en ustedes hay esperanza. No hay ningún hombre que sea esperanza de nadie. Solo Jesús es la esperanza y el mensaje del Evangelio está en la iglesia. Lo voy a repetir para ver si alguien se anima. No hay ninguna persona que sea la esperanza de nadie, sino que la esperanza de Jesús está depositada en la iglesia. Si pensamos que la iglesia vive los domingos en una reunión, estamos desperdiciando lo que hay en nosotros. Nosotros necesitamos entonces recordar que ser es lo que hay en nosotros. En nosotros hay conocimiento. La Biblia dice frases como que somos depositarios y administradores de los misterios de Dios. Muchos no los entendemos, pero otros se van revelando a nuestra vida. Y entonces eso hay en nosotros para poder compartir, porque la palabra de Dios dice que de lo que recibimos, de eso damos. Entonces, por un lado, lo que hay en nosotros le da efectividad al deseo de Dios depositado en la iglesia. Lo segundo es que ser iglesia es llamar a la existencia o darle realidad a cosas. Darle realidad al amor de Dios, realidad a la misericordia de Dios, realidad a la compasión, realidad al amor fraterno los unos con los otros, ¿verdad? Los unos con los otros, aunque a algunos solo les gusta los unos con las otras, pero ese es otro tema, es los unos con los otros. Te voy a hacer una pregunta, aquí entre nos, nadie diga nada, solo piensa. De los que están alrededor de ti, ¿con cuál de ellos has tomado la última vez un cafecito para conocerlo y saber quién es? Solo piensa eso. Porque la comunidad no se hace aquí solamente. La comunidad se hace cuando nos empezamos a conocer. Claro, conocernos, queridos, tiene algunos retos. Porque cuando nos conocemos, conocemos lo bueno, pero también conocemos lo malo. Ay, míralo en la iglesia, levanta las manos bien padre, pero es medio berrinchudito el hermano, es bien higadito. Bueno, no, así no decimos. Decimos, es complejamente teológico tratar con él, pero bueno, higadito. Y a causa de, si se nos olvida que la iglesia está llamada a hacer que ocurran cosas, que el amor se vea. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, no en que vayan a la reunión, dice en que se amen los unos, es decir, que le den realidad al amor. Y luego Corintios nos hace una lista del amor, que todo lo puede, lo soporta. Entonces la comunidad es una manera con la gente, con la iglesia, con los que son fuera de la iglesia. Si nosotros aprendemos a ejercitar una vez al mes, tomarnos un café con alguien e invitar a alguien que no es de la iglesia, para que ellos puedan ver lo que existe dentro de la iglesia, que no existe solo en una reunión, que es muy padre y muy bonito estar aquí, pero que no existe solo aquí, que existe donde quiera que nosotros estamos. ¿Me explico? Así que entonces la segunda consideración de ser es darle realidad a las cosas. A lo mejor suena muy romántico, pero la idea de Jesús al hacer la iglesia es que la gente, que todos los que no me conozcan, me vean a través de ustedes, conozcan mi realidad. Cuando te ofrezco un vaso, cuando te doy un dulce, cuando te doy una palmada en la espalda, cuando te digo ánimo, cuando te acompaño en un momento difícil, porque de pronto la iglesia, aquí no pasa, ¿verdad? Y en Coacalco menos, pero de pronto la iglesia piensa que el que debe acompañar a alguien solo es el líder o el pastor. Ay, lo repito porque de este lado no me oyeron.
A veces la iglesia piensa que alguien tiene problemas, hay que llevarlo con el pastor. Alguien tuvo una situación, hay que llamarle al pastor. Alguien necesita dinero, hay que llamarle al pastor. Eso no pasa aquí. Pero en la iglesia, si alguien viene con una necesidad, yo no lo envío con nadie. Yo veo lo que yo puedo mostrarle del amor de Dios para que él sienta realidad. Imagínate que alguien viene y te dice: necesito 1,000 pesos, y tú no tienes 1,000 pesos. Y él dice: estoy consiguiendo prestados. Y tú dices: no, lo voy a ayudar para que no deba 1,000 pesos. Mira, yo te regalo 50. Ahora, no para que venga cada 8 días a pedirte los 50, ¿verdad? No estoy hablando de eso, no estoy hablando de desórdenes. Pero estoy hablando que mostramos de alguna manera. A veces hay gente que llega aquí, la gente llega a las iglesias para pedir ayuda, casi siempre con la misma historia: me asaltaron, me robaron, me quitaron mi dinero, no tengo teléfono, es que no me acuerdo. Llegan casi con la misma historia. Por lo regular mienten. Por lo regular, eso lo aprendí ya hace muchos años, cuando caí en muchas de esas mentiras, y me di cuenta al estar ahí que era mentira. Luego les platico esas historias. Pero entonces ahora finalmente uno los ve y dice: tiene necesidad, mira, te disparo una torta. Y la gente puede experimentar a través de la iglesia, porque la iglesia le da realidad a lo que la Biblia dice. Dile al que tienes a tu derecha: somos llamados a darle realidad a lo que la Biblia dice. Dígaselo. Y ya para ver unos pasajes que quiero leer con ustedes. También dice la definición de ser que se liga con capacidad o utilidad. Así que ser la iglesia es conocer nuestra capacidad, conocer el alcance que tenemos como iglesia al hablar con alguien, al orar con alguien como lo hicimos ahorita, al interceder por algo. Se está descomponiendo el ambiente de tu colonia, tienes una capacidad de orar por ese territorio. Tienes esa autoridad y tienes esa capacidad. O también tenemos la capacidad de solo quejarnos, pero Jesús dice que Él le dio a la iglesia la capacidad, ¿verdad?, de afectar, porque es sal y luz. Entonces, cuando vivimos momentos difíciles que están fuera de nuestro alcance, escuchamos que nuestra zona, nuestro país está lleno de agresión, de asaltos, de robos. La iglesia está ahí y tiene una capacidad en el ámbito espiritual y en el ámbito natural para que con esa capacidad haga bien a su generación y a su comunidad. La iglesia tiene eso. Ser iglesia es eso, es darle existencia, es usar nuestra capacidad y es usar lo que hay en nosotros. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 3, versículo 1. Dice: entonces les dijo, ay no, ya me equivoqué, no es este. Primera de Juan, ¿qué les dije? 3:1. Bueno, y no lo apunté, creo, pero se los digo de memoria. Dice la versión 60: miren cuál amor nos ha dado Dios para ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan. Miren el amor que Dios nos tiene. Si estamos hablando de qué es la iglesia entonces, número 1, es un testimonio del amor de Dios. Por eso cuando tú lees las cartas del apóstol Juan, de Pedro, de Pablo, más de Pablo, él hablaba a la iglesia y les decía: queridos, ya no estén peleando entre ustedes. Queridos, perdónense las ofensas. Iglesia, ¿verdad?, no hagan distinción de personas. Porque le pasaba a los corintios y a otros grupos, pero los corintios, por ejemplo, dice la Biblia en Hechos que se juntaban en las casas para tomar o practicar la cena, lo que hoy se conoce como Santa Cena, y entonces se juntaban entre ricos y dejaban a los pobres afuera. Y Pablo se comienza a enterar de que todo eso está pasando, y entonces
Pablo los exhorta y por eso en Corintios capítulo 13 les habla del amor a los corintios. Porque la iglesia no puede ser, va a ser, tal vez ya somos testimonio del amor de Dios. Juan dice, miren, porque de tal manera, dice Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que se dio a sí mismo para que los que han creído en Él tengan vida eterna, no se pierdan. Y eso es amor. Y ahí muestra por lo menos dos cosas de cómo este amor operó. Número uno, dice de tal manera, intensidad. La iglesia es el testimonio del amor de Dios, pero este amor se puede comunicar con intensidad en la vida, amando, como lo dice también el mismo Señor, amando no solo a nuestros amigos, amando no solo a los que nos caen bien, amando, dice, inclusive a sus enemigos. No, si la vara el Señor la pone alta, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, juntamos un americanista y un chivista aquí, y al del Cruz Azul acá, y los de las Chivas y América, más los de la América, animan al del Cruz Azul. Bueno, yo sé que entre broma y broma se tiran entre equipos, pero ya en serio es hacer esa comparativa y decir, el amor se muestra entre esos tres, que sus equipos no marcan distinción entre ellos. Oye, invita a Juan. No, ¿para qué? Es de los perdedores, le va al Cruz Azul. No, invítalo. Invita a Luis. No, es de los creídos de la América. Invítalo. Estoy dando ejemplos, nadie se ofende. Se ofende. Son ejemplos. Así que la iglesia, ¿qué es? Testimonio del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay amor en nosotros, el amor del Padre. Número dos, que hay capacidad para mostrar ese amor. Número tres, hay en nosotros la posibilidad de hacer real el amor de Dios hacia los demás, con pequeñas acciones, con medianas acciones, con grandes acciones, pero al final que se muestre el amor, porque somos testimonio. La palabra testimonio tiene que ver con aquello que ratifica o aquello que sirve para asegurar una cosa. Es como cuando alguien dice, ¿tú viste esto? Sí, yo puedo dar testimonio de que lo vi, esto pasó, esto ocurrió así. Entonces el testimonio sirve para afirmar lo que se dice que está pasando. Y la Biblia dice muchas cosas, pero es la iglesia el testimonio del amor de Dios. Lo segundo que quiero recordarte es que la iglesia es un instrumento de la extensión del evangelio. Marcos 16:15, ¿lo conoces? Es el pasaje por excelencia cuando se habla de evangelismo, ¿verdad? Y dice en este pasaje, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La versión traducción viviente dice, prediquen las buenas noticias a todos, o la buena noticia a todos. El mensaje del evangelio es el centro del trabajo de la iglesia, es Jesús en el centro. Algunos dicen el evangelio es Jesús, la obra reconciliadora, redentora, la obra misericordiosa de Dios mostrada en la tierra. El evangelio, la iglesia es un instrumento para expandir el evangelio. Ponga mucha atención en esto, fíjese. Cuando la iglesia entiende que ser iglesia es ser parte de una organización, la iglesia aprende lo que hace. Pero cuando la iglesia entiende que es un organismo, la iglesia sabe lo que es. Lo voy a decir de esta manera. Servir, para alguien que entiende que la iglesia es servir no es lo que hace, servir es lo que es. Y por eso cuando eres servidor, sirves en cualquier lugar. Si tú eres ordenado aquí y en China. Pero si en tu trabajo te enseñan a poner las cosas en tu lugar,
y tú lo haces, pero tú no eres ordenado, en tu casa no encuentras tus calcetines. Bueno, yo sé que nadie sabe lo que estoy hablando, pero podría pasar. Por eso la iglesia debe de saber que, por ejemplo, la iglesia no es en donde nos reunimos. La iglesia es la suma de los que nos reunimos. Es decir, cada uno de los que estamos aquí como iglesia sumamos al propósito de Dios para la iglesia, mostrar su amor, hacer realidad su palabra. Todos sumamos. ¿Quiénes? Todos, porque somos una extensión, un instrumento de la extensión del evangelio de Jesús. Y no necesariamente predicando. La iglesia ha conocido evangelizar hablando de Jesús para que la gente crea en Jesús, pero realmente Jesús hacía más que hablar. Sanaba, ayudaba, rescataba, intervenía a favor de los desvalidos, como con aquella mujer adúltera. Interviene para que no la maten y le dice: vete, no peques más. El evangelio es hacerle bien a los demás, y la iglesia es una extensión de eso, pero no solo una extensión para hacerlo en la casa. Le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo. Si tú y yo sabemos que somos iglesia, entonces lo que hacemos no es porque somos parte de una organización, sino porque somos parte de un organismo vivo, donde cada uno vive y se mueve para que todo el organismo esté dándole vitalidad a lo que hace y se organice para hacerlo. Pero la organización viene después de entender quiénes somos. Por ejemplo, yo como pastor o predicador, si yo estudio para predicar, estoy siendo organizacional. Pero si yo estudio para conocer a Dios, su voluntad, su deseo, estoy siendo funcional en quién soy. Soy un órgano, parte del organismo de la iglesia, y mi labor es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Yo no estudio el sábado para compartir el domingo. Yo tengo que estar pensando todos los días, y no me pesa, me deleito. Así como los músicos se deleitan en oír música, yo me deleito en escuchar, en pensar, en leer, porque soy un órgano de este organismo. Pero no solo yo. Dígale al que está a su derecha: te necesito. Dígaselo: te necesito. Pero tóquele otra vez el hombro y dígale: pero tú también me necesitas. Voy a hacer una pregunta, y para ir cerrando. Es una pregunta, Señor, no estoy profetizando, es una pregunta. Porque esta pregunta la hice la última reunión en la presa antes de la pandemia. ¿Qué pasaría si cerráramos este auditorio? Tendríamos varias opciones. Una, sentirnos huérfanos. ¿Qué pasaría si yo mañana dijera: renuncio? Chicos, ya me voy. Ya he trabajado más de 30 años. Voy a tomarme un sabático, o mejor dicho, un jubileo, ¿verdad? Ya no. ¿Qué pasaría si yo no estoy? Si el Señor me llamara a su presencia, ¿qué pasaría con la iglesia? Muchas de las respuestas que puede haber en nuestra cabeza están ligadas a quiénes somos. Si la iglesia cree que la visión de este lugar depende de mí, la visión se terminaría. Pero si tú sabes que eres parte de la visión seguiría. ¿Qué pasaría si tuviéramos que cerrar este lugar por la razón que fuera? ¿Se acabaría la dinámica de la iglesia? ¿O cada uno de ustedes seguiríamos haciendo lo que nos toca hacer? Darle realidad a Jesús en medio de la gente, mostrar el amor de Cristo.
tomar el tiempo para enseñarle a alguien a conocer a Dios a través de la Biblia, de su palabra, a través del discipulado como lo conocemos. Esa respuesta estará ligada a saber qué es la iglesia. Porque otra respuesta puede ser que alguien diga, pues si se cierra esta iglesia voy a otra. Lo que haría sería ir a otra organización. Pero si eres un organismo, te mantienes activo, trabajando, porque eres parte viva de un órgano vivo para funcionar. Señores, pregunta nada más, es un ejemplo. Sí. Pero son preguntas que nos hacen meditar. Realmente nos hacen meditar. Llega a pasar. Aquí no pasa, pero llega a pasar en otros lugares. Pastor, ¿va a predicar usted? Pero es que yo no soy la iglesia. La hacemos entre todos. Sí, claro, hay diferentes madurez, ¿no? Vejez, hay diferente de todo. Pero todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos a un director nuevo de alabanza, a un líder nuevo, a un predicador nuevo, la iglesia como organismo lo cubre. Como organización no. Como organización dice, ¿y ese quién es? ¿Y ese chamaco quién es? Se los digo por experiencia. Yo comencé a ser pastor a los 22 y cuando me pusieron arriba a predicar, había gente que mi nombre me ayudaba porque pensaban que era yo extranjero. ¿Y usted de dónde viene, pastor? Y yo les decía, de la fila atrás de ti que nunca me volteaste a ver. Y cierro. La iglesia hay mucho más que decir de lo que es, pero solo 3 cosas quise dejarte. La iglesia es canal del poder de Dios. Hechos 1:8, que todos nos lo deberíamos de aprender como una convicción, pero recibirán poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. El liderazgo tiene como dice una frase, el liderazgo es el privilegio de servir a otros, no de servirse de otros, ni de enseñorearse de nadie. Cuando la iglesia cuida eso, tanto líderes como todos en general, hacemos que el liderazgo brille más, porque el liderazgo no es de uno, el liderazgo se refleja entre todos, haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer, haciendo actos de amor, otra vez repito, de misericordia, de excelencia, de bondad en el trabajo, con mi vocación. La iglesia está peleada en muchos lugares entre su vocación y servir a Dios, cuando su vocación, si saben que son iglesia, es una herramienta para servir a Dios. Su vocación. A veces la iglesia ha pensado que servir a Dios es hacerlo aquí en los domingos, y esa es solo una pequeña parte, porque los otros 6 días de la semana sirves a Dios en tu casa, en tu vocación, en tu rol, en tu función. Pero no solo, dice aquí, con el poder de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es un canal del poder de Dios. Y entonces yo quiero cerrar en esta tarde solo recordándote lo que dice Hechos 2:46, o mañana tarde. Adoraban juntos en el templo, como en esta mañana, cada día, eran constantes. Se reunían en las casas para la cena del Señor, lo que hoy se conoce como comunión, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente de la comunidad de la iglesia. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, o a la iglesia, dice la versión 60, los que iban siendo salvos. Y aquí vemos la dinámica de lo que es la iglesia.
¿Qué es la iglesia? Dice ahí, la iglesia es un adorador o somos adoradores. ¿Qué más? Somos generosos. ¿Qué más? Somos constantes cada día. ¿Qué más? Somos personas de buena voluntad. Buena voluntad. Es decir, lo que hacemos lo hacemos para el bien de otros. Y por último, dice que todo esto hacía que cada día, de manera constante, más gente quisiera conocer a Dios porque lo veía a través de la iglesia. La gente no va a conocer a Dios solo a través de los pastores, sino a través de ti, del poder que Dios te ha dado, de la gracia que Dios te ha dado, de la medida de sabiduría que Dios te ha dado, de la fe que Dios te ha dado. Hoy es como lo que dice aquí, un tiempo para adorar juntos. Pero todo el tiempo que no estamos juntos, tenemos que ser la iglesia del Señor. La iglesia es, no solo hace, la iglesia es. Quiero orar contigo y quiero invitarte a que tú le digas a Dios, si Él te preguntara en esta mañana, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga yo contigo? ¿Qué le dirías a Él? Ora eso. Señor, ayúdame a reflejar que soy tu iglesia. Ayúdame a ser una extensión del Evangelio. Ayúdame a usar el poder que me has dado. Tómate un minuto y ora conmigo, por favor. Señor, muchas gracias en esta mañana. Este tema que abordamos hoy es con el deseo y la finalidad de que no se nos olvide qué somos, no solo a dónde vamos y qué hacemos, sino qué somos. Y todos los que abrazan tu corazón y reconocen a Jesús, tú les haces parte de esta iglesia, de tu iglesia. No me refiero a este lugar, sino a tu iglesia. Y yo quiero orar para que los que estamos aquí vivamos en la dimensión de ser, que reconozcamos todo lo que hay en nosotros, lo que has puesto en nosotros. Esas historias de conversión cuando te conocimos, ese bagaje de aliento que hemos recibido de ti cuando pensamos no poder más, y que eso hay en nosotros. Somos el reflejo de tu obra, de tu sustento, el reflejo, Señor, de tu deseo. En esta mañana yo oro para que los que estamos aquí abramos nuestra vida para decir, Señor, quiero ser una extensión de tu amor, de tu poder, de tu evangelio. Quiero mostrar tu poder, Señor, a otros, pero también quiero ser testimonio de tu amor. En un mundo que solo piensa para sí mismo, quiero ser alguien que piense en alguien más, que busque, no solo que espere, que busque la oportunidad en mi día a día de hacerle bien a alguien con una sonrisa, compartiendo el pan, regalando algo que le sea útil, ayudándole con mi capacidad profesional, aconsejándole en aquello que yo sé que él no sabe. Oro, Señor, que a través de ser iglesia podamos mostrarte y darle realidad a lo que la gente no puede ver. Lo puede leer pero no ver, que lo vea a través de tu iglesia, Señor. Bendigo a cada uno en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, danos la oportunidad esta semana de mirar cómo aplicar lo que estamos oyendo en este día y así dejarlo presente en todos nuestros días. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias por habernos
sumado a tu iglesia por la fe en Jesucristo. Amén y amén. Si tú estás agradecido con Dios, si tú te estás orgulloso de ser parte de su iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor.